Hola a todos, bienvenidos al podcast de Libertad Financiera. Soy Majo Azum, CEO y fundadora de Simplemente Dinero. También soy su host de este podcast Libertad Financiera. Y hoy estoy supremamente emocionada de que estoy con Ivette Sánchez, una persona que admiro desde que la conocí. Fue súper chistoso porque no nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero literal desde el día que yo la conocí me pareció una persona de la que puedo aprender bastante y ya voy a dejar que ella se presente. En todo caso, las dos vivimos en Estados Unidos y somos ecuatorianas. Creo que eso también nos ayudó a conectar. Ivette tiene una historia súper chévere. Ella empezó como, o sea, es doctora funcional y aparte se ha dedicado a construir su patrimonio. Y quiero que nos cuentes también un poco más de esto luego o sea, tengo algunas preguntas para ti, Ivette, pero bienvenida al podcast Libertad Financiera. Gracias por aceptar esta invitación y nada, ¿cómo estás tú, Ivette, hoy? Bueno, Majito, muchas gracias por esta invitación. Realmente me encantan estos espacios de crecimiento donde podamos compartir nuestro conocimiento a más personas. Bueno, en cuanto a mí, yo soy ecuatoriana también, como lo mencionó Majo, eso nos conectó, nos conocimos en un grupo de emprendedoras, entonces nos conectó muchísimo. Yo vine a Estados Unidos hace aproximadamente 6 años. Soy de profesión médico, tanto en Ecuador, cuando vine acá también homologué mi título. Sin embargo, en este periodo, Majito, de parte de esto aquí viene mi historia, que cuando yo llegué a este país, pues de comienzo no pude trabajar enseguida en la parte de salud. Y pues muchas veces nosotros vemos estos puntos de inflexión de que vemos, ay, es que yo era allá esto, y pensamos que nosotros somos un título, y pues vemos como que yo llegué a este país y decía, bueno, es que aquí no soy nadie, tengo que hacer esto. Y más bien yo creo que ese fue un momento que a mí me enseñó que todos los trabajos son dignos. Yo empecé, por ejemplo, cuando llegamos acá, uno se ve haciendo cosas que tal vez nunca imaginaba. Yo era niñera, yo también limpié casas de comienzo, hice de todo, la verdad. Y pues lo digo muy orgullosamente porque son trabajos dignos. El problema que veo simplemente es cuando nos quedamos ahí en esa zona de confort y no tratamos de salir. Entonces, bueno, fue un proceso de varios años hasta yo poder homologar mi título. Y en este proceso, pues fue que yo llegué a vivir con una familia de intercambio, Majito. Entonces, esta familia de intercambio, yo no sabía que eran unos multimillonarios. Estos señores, cuando yo vine la primera semana, me acuerdo que nos fuimos a un paseo, me decían que nos vamos a ir a California. Vivía yo en Michigan, así es que llegué al frío, llegué en invierno, fue la primera vez que vi nieve, yo era como los niños pequeños, todo como que wow, todo es hermoso, blanco, la nieve y todo eso. Pero ya después ¿Pero que no te frío y todo eso. congelaste en Michigan? Sí, en Michigan. La verdad fue súper frío. Yo no tenía, tú sabes, en Ecuador no tenemos ese frío tan tenaz, así es que me tocó ir a comprar ropa adecuada para el invierno y todo eso. Entonces, bueno, fue todo una historia. Pero lo chistoso fue, Majito, que cuando ya llegué, estuve viviendo con esta familia, yo no hablaba inglés bien, así es que era muy difícil la comunicación de comienzo. Y en este proceso, cuando a la semana que nos vamos, me dicen, Ivette, ¿sabes qué? Nos vamos de viaje a California. Y yo digo, bueno, perfecto. Yo alistando, ¿no? Mis cosas, separando, ya sabes, los líquidos y todo eso que te piden en el aeropuerto. Total que el momento que Claro. nos íbamos, estaba el niño durmiendo, porque yo llegué como niñera en un programa de intercambio que estudiaba y trabajaba. Entonces, en este punto, me dice, no, no te preocupes, déjale que duerma. Digo, pero un vuelo se nos va, ¿cómo va a ser que...? O sea, yo dije, bueno, Claro. creo que vamos a perder el vuelo, ¿no? Total que le dejaron al niño que duerma más tiempo y yo era como que no entendía. Dije, bueno, tal vez cambiaron la hora del vuelo, lo que sea, ya sabes, la mente tradicional de lo que uno sabe cómo es volar, ¿no? Hasta que, bueno, ya se levantó, fue como una hora y media después, salimos con calma y yo dije, bueno, capaz, yo no sé qué habrán hecho con el vuelo, pero bueno, ahí estábamos bien. Total que no llegamos al aeropuerto normal, sino llegamos a un aeropuerto aparte, donde están avionetas, aviones privados, helicópteros y así como que entonces es increíble porque tú no pasas nada, o sea, no pasas migración, no pasas seguridad, llevas lo que quieren tus mochilas, es literal como irte en tu vehículo. Entonces ya entramos, era un avión súper grande, tenía 3 dormitorios, tenía una sala de negocios en donde ahí comíamos comida El buffet con avión tenía una vista, sala de negocios. sí, una sala de negocios porque el señor hacía negocios en todo Wow. lo que es el área de salud. Tenía una azafata y 2 pilotos que trabajaban full time. Entonces ahí teníamos siempre comida buffet, que íbamos mientras estábamos en el vuelo y con vista a las nubes. Imagínate, yo fue como un choque tenaz porque yo vine de la rural, un shock, sí.
Sí, porque yo vine de la rural y básicamente allá yo fui, tú sabes, a hacer la rural en América Latina, sobre todo tú vas, en mi caso, yo era soltera, sin hijos, me fui, Perdón pero un ratito, para lejísimo. las personas que, Ivette, perdón que te interrumpo, para las personas que no son ecuatorianas o que no están familiarizadas con cómo funciona la medicina en Ecuador, explica qué es la rural, por favor. Muy Y bien, luego sí, sí continúa. es cierto. Bueno, miren, para los médicos que somos, bueno, de América del Sur, yo diría, no sé si es que en Centroamérica es así, lo que pasa es que una vez que tú te gradúas, tú tienes que ir a algo que se llama la medicina rural y se dice rural porque son en áreas lejos de la ciudad. Y mientras más soltero y menos hijos, más lejos te mandan, ese fue mi caso. Entonces, esto es parte de los requerimientos para que tú puedas ejercer la medicina en el país en el que tú vivas. Entonces, yo me fui a un pueblito muy pequeño, vi la pobreza muy de cerca, gente que no tenía, imagínate, para comerse ni un huevo, ni carnes, ni nada, o sea, era literal muy triste. Entonces, este pasó un año entero y vine, por eso te decía, de la pobreza extrema a pasar a la riqueza extrema, fue un choque cultural muy, muy marcado, la verdad. Enorme, Entonces me era como que imagino. enorme, enorme en realidad, porque ves los dos extremos de la vida y ves qué diferencias hay. Y yo me di cuenta que la única diferencia que hay es el conocimiento. No es que son más inteligentes, no son más bonitos, es el conocimiento lo que nos transforma y nos abre puertas hacia otros mundos mágicos. Entonces, bueno, esto fue como que el inicio de mi historia, de abrirme a un nuevo mundo, porque yo sabía el camino tradicional, ya sabes, el que nos enseñan que trabaja hasta la jubilación, tengo un buen salario, y pensamos que el salario es la única opción que tenemos en la vida. Desafortunadamente, a mi punto de vista, el salario nos puede dar dinero, pero no te da tiempo, no te da libertad, y pues dependes de alguien más. Igual un salario no es algo seguro si es que esa compañía se cierra, si es que ya el jefe no te cae bien, si tú no le caes bien te manda, si es que te enfermas no te van a seguir pagando. Entonces yo creo que depender de un salario es muy peligroso, y aquí fue justamente con ellos, Majito, que mi chip cambió, mi chip mental, que dije, o sea, ¿cómo es que ellos viven, viajan, y yo solo pensando en trabajar y trabajar? Y tenemos también la cultura latina, yo pienso, asociado muchos bloqueos mentales en cuanto al dinero, en cuanto, 100%. por ejemplo, yo pensaba, a mi manera de ver las cosas, yo pensaba que tenía que trabajar más y sacarme el aire, y que digan, pobrecita, cómo trabaja, no duerme, no descansa, y ahí sentirme merecedora de dinero. Entonces fue un bloqueo mental que yo ya lo he podido superar, pero ahora siento que no necesito estar mal, sacrificar mi bienestar para poder, hay otras maneras de generar ingresos. Y a partir de esto yo creo que fue en realidad todo el punto de quiebre que me hizo cambiar de mentalidad, porque yo cuando llegué igual a Estados Unidos, eso te digo, trabajaba en lo que podía, necesitaba tiempo para poder estudiar, para homologar mi carrera, pero al mismo tiempo necesitas dinero para poder vivir. Entonces es como que dices, o sea, esa necesidad de saber cómo hago más dinero con menos tiempo, esa fue la necesidad que a mí me hizo encontrar otras maneras de reinventarme, de aprender, y sobre todo de quitarnos de ese gorrito que a veces decimos somos esto, y no nos abrimos puerta nada más al conocimiento, que tal vez no da títulos, pero te da herramientas para la vida, herramientas para que tengas más libertad, más energía, que tengas más una vida con propósito. Entonces, a veces estamos solo limitados de ese conocimiento con títulos. Eso fue básicamente lo que me pasó de comienzo, Majito, cuando llegué acá. Entonces, ahora por eso justamente es que tengo, dentro de la medicina, soy médico funcional, pero dentro de la parte de inversiones, mi mentoría empezó justo por eso, porque cuando yo llegué aquí me endeudé, estaba endeudada, Majito, con el problema, yo creo que de la clase media es tener acceso a crédito. Yo justo el otro día escuchaba esto. Decía que muchas veces la clase media está peor que la clase pobre. Y yo decía, ¿cómo es eso? O sea, no tiene sentido. Y decía que esto es porque Endeudamiento la clase perpetuo. media tenemos, exacto, tenemos acceso a crédito. Entonces, de ese Acceso al crédito. crédito. Sí. Exacto. Entonces, ese crédito es el que muchas veces nos tiene con cosas, aparentemente, para sorprender a la gente. Y esto es mucho de la sociedad, ¿no? Que queremos sorprender, vernos mejor, que tienes el carro último modelo, la casa más grande, pero detrás hay pura deuda. Entonces, en mi caso, yo no sabía manejar tarjetas de crédito, me daban un montón de tarjetas y yo, dale, yo pagaba estudios con eso porque no tenía, como te digo, o sea, tenía que estudiar, y al mismo tiempo era como que como me costó todo, tenga tarjeta de crédito. Entonces, en este endeudamiento, al querer salir, dije, no, necesito aprender de dinero, porque no sabía cómo salir de esa deuda, y de tarjeta tú sabes que es del interés más alto. Sí, es del interés más alto.
Muchísima gente cae en ese ciclo vicioso de que, sabes, sacas una tarjeta de crédito, es el interés más alto, no sabes cómo usarla y con el interés compuesto se empiezan a acumular las deudas de manera exponencial y es súper difícil salir de eso. Entonces, gracias de hecho por compartir esta experiencia de manera súper abierta y vulnerable en este espacio, que creo que le puede ayudar a muchas otras personas. Sí, la verdad que sí, porque eso te digo, a mí me sorprende tanto, yo decía tantos años en la universidad, en el colegio, en mi casa no me enseñaron nunca nada de dinero. Y yo digo, esta educación debería salir desde el hogar, desde casa, tanto como estar saludable, tanto como aprender las bases de dinero, debería salir desde casa. Y es justamente de aquí salió mi mentoría en el que yo enseño a latinos, empodero a latinos a que tengan, a que vivan con libertad, bienestar y abundancia. Y esto es bienestar porque no sabemos las bases de tener igual una vida óptima, salud. Esperamos hasta que nos llegue el infarto al corazón y pensamos que de la nada se murió en la parte financiera de bienestar. Por ejemplo, yo veo que hay mucho estrés y el estrés viene en muchos casos de esa parte financiera, de no tener para el día a día, de vivir cheque a cheque. Entonces, el dinero y la salud tienen mucha relación. Sé que tal vez lo tomemos como temas diferentes, pero el estrés y el bienestar financiero tienen mucho, van mucho, mucho de la mano. Sí, sabes que algo que quisiera recalcar algunas cosas de las que mencionaste ahora. Me fascina tu historia, me fascina porque realmente es algo que muchos de la comunidad de Simplemente Dinero quizás no ha vivido estas experiencias de como que conocer ambos extremos. Sobre todo la parte de que estabas hablando de tus jefes multimillonarios que tenían su jet privado, que hasta tenían una oficina en un avión, ¿sí me entiendes? Y que como que tú ves esas dos realidades y a veces cuando uno está en el día a día, acepta la realidad que ve y la realidad a la que está acostumbrada. Pero ver estas otras realidades te da muchísima perspectiva y te das cuenta de lo importante que es la mentalidad por un lado, que tú la cambiaste al migrar a Estados Unidos y tener estas experiencias, específicamente con tus jefes, diría yo, porque muchas personas migran acá y no necesariamente tienen las mismas, o sea, no ven esas realidades. Entonces, creo que eso me parece súper importante recalcar. Y por otro lado, tú no lo mencionaste explícitamente, pero la educación financiera que es fundamental. O sea, realmente es súper, súper necesaria porque te permite salir de estos ciclos viciosos de como que, ok, tengo que trabajar, trabajar, trabajar para generar ingresos, pero luego, ¿dónde está tu tiempo? Entonces, la educación financiera te permite crear sistemas para generar dinero sin necesariamente que dependa de tu tiempo y eso es lo que te da más libertad. Ahora, otra cosa que me pareció importante recalcar de lo que acabas de mencionar es que tú tienes tú te especializas, perdón, en dos diferentes áreas que parecerían que son opuestas. La medicina, ahora ayudas a personas con la parte financiera. Y entonces, algo que me pareció súper interesante fue como que esto en cierto sentido es algo preventivo. O sea, tú te estás enfocando, y dime tú si estás de acuerdo con esto, pero la manera en la que yo lo veo es que la medicina integral, tú lo que haces es enseñar a las personas a prevenir estos problemas. No es que como que te esperas a tener un infarto o a que tener algún problema de salud, sino más bien te cuidas desde el comienzo. Y lo mismo pasa con finanzas. Previenes de estas crisis de endeudamiento, de no saber cómo generar ingresos, ¿sabes? De no saber cómo generar ingresos que no dependan de tu tiempo. Todo lo haces con prevención a través de la educación, en este caso la educación financiera, pero también en tu caso la educación de salud. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Qué opinas de lo que te acabo de decir? Sí, Mejito. La parte, mira, muchas veces en la parte de salud pensamos que son dos mundos diferentes, pero yo veo en mis pacientes, a lo menos desde este enfoque integral, que va desde la raíz y al buscar la raíz de las enfermedades, cuando alguien viene, por ejemplo, te pongo un ejemplo, viene con gastritis y pensamos que al darle su pastilla de omeprazol, ya bueno, se siente bien, pero otra vez va a volver y otra vez va a volver y esa medicación tiene efecto adverso. Pero detrás no vemos que está el estrés de esa persona y eso es lo que le está ocasionando eso.
Y ese estrés, ¿por qué es? Por problemas de dinero, la mayor parte créeme que son problemas de dinero, vivir cheque a cheque, que me puedes escuchar ahorita. Sí, Se estaba cortando un poco, pero a ver, ahora sí te estoy escuchando mejor. si me escuchas, listo, porque aquí dice que se está Ahora sí. reconectando. Sí. Ya, listo. Bueno, entonces lo que te decía es que a veces pensamos que el dinero y la salud están deslindados, sin embargo yo veo mucho al tratar pacientes desde el enfoque integral que la parte de bienestar tiene mucho que ver con el dinero, porque si tú tienes dinero puedes, por ejemplo, ir a un gimnasio, puedes pagarte un coach que te entrene, puedes comprarte comida de calidad, puedes tener tiempo, si es que tienes dinero no te sacas del aire trabajando 2, 3 trabajos y eso afecta tu calidad de vida. Entonces, para mí, a mi manera de ver, va de la mano. Y sobre todo, como yo te digo, yo caí en ese error de estar en la parte de que sabía mucho de ciencia, mucho de salud, pero esta parte básica que es del día a día, es como que tú manejas un auto y no sabes cómo manejar. O sea, no tiene sentido. El dinero lo usamos igual, día a día, y no sabemos cómo manejarlo. Entonces, yo creo que independientemente de la especialidad, la profesión que tengamos, todos deberíamos aprender cosas básicas, tanto de salud como de dinero, porque en la parte de salud también, Majito, lastimosamente la salud, vamos solo a tomar acción cuando ya es algo urgente, cuando ya me dio el infarto al corazón, el accidente cerebrovascular, pero no nos damos cuenta que detrás de ese infarto al corazón hubo 30, 40 años de que esas arterias iba tapa y tapa y tapa y tapa. Eso no fue de la noche a la mañana, pero no nos damos cuenta que el Claro. estrés que tenemos día a día, el vivir en automático, el no hacer otras cosas, nos vivimos quejando, no hacemos nada. Entonces, a mi manera de ver, todo va de la mano. Y mira, en mi caso, por ejemplo, yo veo muchos colegas médicos que no, en sí no importa cuánto dinero hagas, o sea, bueno, sí importa, pero también importa cómo lo administres. Porque hay personas que no hacen 100%. mucho dinero y crean grandes capitales. Y hay personas, yo tengo compañeros que igual, se supone que médicos tienen salarios altos, pero no tienen nada detrás, tienen mucha deuda, tienen tal vez una casa en deuda, un auto en deuda, todo se ve bonito por fuera, pero detrás cuando tú te pones a ver cuál es el patrimonio no hay nada. O el momento que dejas de trabajar terminan muy mal, dependiendo de, yo qué sé, del gobierno, incluso a veces ni siquiera de eso. Y tú sabes que ya cuando pasan los años de que vamos a envejecer, eso es seguro. Pero yo creo que es importante Claro. tomar acción desde antes, tanto en tu salud, porque si es que tú cuidas, no es lo mismo envejecer lleno de medicamentos a envejecer con vitalidad, que puedas todavía caminar, que no dependas de terceras personas. Y en cuanto a la parte de dinero, que tú también puedas generar riqueza, porque sea que tengas un negocio, sea que tengas un trabajo, si tú haces y gastas, y no estás creando riqueza a largo plazo, pues ahí es el problema. Que después tu futuro yo, ahí es cuando te va a pasar factura. Vas a decir, ay, ¿por qué no hice eso años atrás? Y por eso es que a mi punto, uno de los modelos de inversión que me encanta, que yo ya lo empecé a hacer cuando empecé a adentrarme en esto de inversiones, es bienes raíces. Porque yo considero que Ah, bienes me raíces, encanta que hables de esto. mira, a mí me encanta la parte de bienes raíces también porque, o sea, requiere su nivel de conocimiento, pero yo creo que es un modelo de inversión que te permite generar riqueza a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces dinero, sea del salario, o sea de un negocio que tú tengas, lo que hacemos la mayor parte de personas es gastarlo. Entonces, sea de donde venga la fuente. En cambio, cuando tú empiezas a construir un patrimonio y vemos que la mayor parte de millonarios siempre tienen inversiones en bienes raíces, debe ser por algo. Yo me preguntaba eso, si es que, por ejemplo, el señor que yo te digo, ese multimillonario tenía casas en muchas partes y ni siquiera vivía ahí. Te juro, creo que íbamos una semana al año o dos a lo mucho a visitar esas casas, esas mansiones que tenía todas en la playa, en California, acá en Florida. Y era solamente porque sabes que las propiedades se van evaluando con el tiempo, sobre todo si son en buenas áreas. Entonces yo decía, o sea, ¿por Claro. qué tiene tantas casas y botadas? No entendía, pero era para preservar el capital que este señor tenía. Entonces me parece a mí un buen apalanque que nosotros podemos, por ejemplo, acceder. En mi caso, yo como empecé a hacer, yo no tenía mucho dinero, Majito, o sea, empecé poco a poco a mejorar, primero pagar mis deudas, porque también no creo que sirve de nada empezar a invertir algo cuando sabes que algo seguro está ahí que está sumando y sumando en tu contra. Entonces, pagando deudas Claro. primero, después teniendo mi tanque de oxígeno, que yo le llamo, que es básicamente tener un colchón financiero, porque tú no quieres empezar a invertir, sea en bienes raíces, una bolsa de valores, y tener que vender esa propiedad o tener que vender esas acciones porque no tienes tu colchón
financiero, no tienes tu tanque de oxígeno. El fondo de Se emergencia, te sí. presen- Ujú. Exacto, si se te presenta una emergencia, tú no quieres vender esa casa por no haber tenido esto. Entonces, yo Claro. creo que el modelo de bienes raíces te da apalanque. Tú puedes, por ejemplo, poner un down payment pequeño y al resto lo apalancas con el dinero de otras personas. Así fue como yo empecé en mi caso. Empezamos nosotros a comprar una propiedad y vivir en esa propiedad después de 2 años, por ejemplo, que aquí hay ciertas reglas que juegan en bienes raíces, ya nos mudamos a otro lugar y esa propiedad quedó como inversión. Y así es como hemos ido haciendo con varias propiedades y esto nos permite a nosotros que ese dinero no se ha gastado. ¿Por qué? No es que lo tenga en el banco ese dinero, pero está ahí en el patrimonio, está creciendo año tras año, porque son propiedades que vamos adquiriendo. Entonces, eso también me permite que yo siga creando riqueza, porque no es dinero que me voy a gastar el fin de semana o dinero, no me voy a comer una pared. ¿Sí me explico? Entonces, es dinero en realidad que como Me hiciste patrimonio, reír con eso. es que claro, o sea, lo bueno de bienes raíces es bueno y malo, dependiendo de dónde lo veas. Pero bienes raíces no es un modelo tan líquido, es decir, o sea, si lo necesitas enseguida, no es tan rápido, tienes que No vender puedes la accederlo propiedad. fácilmente. O sea, es todo un proceso venderlo. Sí, entonces es un proceso que no es tan líquido, entonces no te permite gastártelo, versus si tienes, por ejemplo, yo que sé, hiciste dinero con tu negocio, te lo gastas el fin de semana y ya se acabó. Entonces, a mí me parece que para generar riqueza a largo plazo no es tan rápido tampoco, no es de hacerse rico de la noche a la mañana. Yo sí creo que para crear riqueza requiere de años de educación y sobre todo de empezar a invertir en ti. Porque créanme, Majito, que si yo no hubiese empezado a leer libros, a tener mentores, nunca hubiese cambiado esa mentalidad. Yo creo que los libros, los mentores son esa puerta que a ti te hacen relacionarte con esas personas y es básicamente, o sea, usar el conocimiento de todas esas personas que tienen por años errores, experiencia, por años de años y si tú lo puedes aprender en un libro, ¿por qué no? ¿No crees? ¿Qué opinas tú de Claro. esto de las mentorías y todo eso? Uy, 100%. A mí me ha ayudado demasiado. O sea, realmente, mira, yo ahorita soy experta en finanzas personales. Empecé en cierto sentido porque a mí me costaba manejar el dinero a pesar de que había estudiado economía, finanzas, contabilidad. Y yo no me daba cuenta por qué. Y en realidad es que la mentalidad tiene un impacto enorme. O sea, todo empieza en la mente. No solamente el conocimiento, sino las creencias que tú puedes tener de lo que eres capaz de hacer y lo que no eres capaz de hacer. Y yo siempre recuerdo que las personas todas nacieron como bebés. Entonces las personas que tú admiras aprendieron a llegar a ese punto. O sea, somos capaces de aprender como seres humanos. Y la mentalidad es algo que te puede ayudar, o sea, te ayuda o a avanzar o te frena. Entonces, 100% me parece que la mejor inversión, o sea, a lo que iba con esto, es que eh, si bien como que he aprendido muchísimo de, ¿sabes? Gestión patrimonial, de finanzas personales, de inversiones, en mi opinión, la mejor inversión que puedes hacer es en ti. Porque, o sea, tú inviertes en ti, en tu mentalidad, en tu educación, y eso es algo que nadie te quita. Es algo que tú puedes salir adelante si es que por A, B o C, Dios no lo quiera, hay una guerra, o se cae el mercado, o whatever, te roban, un huracán, o sea, tú nunca sabes, pero tú puedes salir adelante. E invertir en mentorías ayuda muchísimo porque a veces nosotros no podemos ver esos puntos ciegos que los mentores te permiten ver. Y puedes justamente, como dices tú, aprender de los errores de otras personas. Te pueden dar un atajo a llegar al sitio donde tú quieres llegar. Entonces, 100% alineada contigo. La otra cosa que te quería preguntar, o sea, ahorita que estamos en el tema de bienes raíces, que me parece espectacular todo lo que tú has mencionado, 100% cuando yo hablo con mis alumnos de diferentes tipos de inversiones, siempre les menciono que bienes raíces es un tipo de inversión eh, que sí te ayuda a crear patrimonio a largo plazo, pero no es que tú puedes fácilmente venderlo, ni puedes vender una parte de bienes raíces. O sea, digamos que tú compras una casa, no es que vas a vender o un apartamento, no es que vas a vender una habitación si solo necesitas de esa parte de la inversión. ¿Sí me entiendes? Tienes que venderlo todo. Y entonces es importante entender cómo diferenciar los tipos de inversiones antes de decidir hacer eso y el impacto en tu patrimonio. Eh, pero algo que te quería preguntar es, ¿qué te voy a decir?
¿Cómo te metiste tú en este mundo? O sea, ¿qué recomendaciones tienes para alguien que, digamos, sobre todo una persona migrante que quiere venir, que está aquí en Estados Unidos y dice como que, wow, o sea, escuché esta conversación con Ivette y dije, yo también quiero construir mi patrimonio, quiero meterme en bienes raíces. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para aprender a invertir en bienes raíces Yo aquí en creo Estados que es Unidos? primero, yo creo que es tener el mapa súper claro, Majito. Verás, yo creo que no existe nada más en contra de uno alcanzar nuestros sueños que no tener claridad. Entonces, cuando uno sabe el camino, por lo menos, tal vez no lo pueda comprar mañana, tal vez no lo pueda comprar en un mes, pero cuando tú tienes el paso a paso y sabes qué necesitas para llegar a eso, ahí es cuando la procrastinación se va, porque es como que si yo quiero perder peso 10 libras, sé que voy el lunes, martes, miércoles al gimnasio, entonces es algo que lo adaptas a tu día a día. En mi caso, yo recomendaría primero empezar a educarte en ti. Hay mentorías, nosotros por ejemplo también tenemos la mentoría que combinamos nosotros para latinos, que es empoderar a latinos, contiene esta parte de inversiones. Y básicamente el paso a paso, mira, yo como empecé, primero a mí me gustaba mucho, yo las aplicaciones que usaba desde que llegué, porque ya me empezó, tenía la curiosidad primero. Después yo veía siempre casas en Zillow, en Redfin, que son aplicaciones para ver casas, o sea, son gratuitas, descárguensela, tengan curiosidad, miren qué casas hay, qué precios tienen, qué barrios están. Otra cosa, también empiecen a coger su auto o a pie alrededor suyo, o incluso en el Google Maps, ahora ni siquiera tienes que irte a, creo que se está, sí, ahorita me escuchas La bien. conveniencia de hoy en día. Sí, Sí, creo que sí. entonces, claro, exacto, entonces ni siquiera tienes que irte, manejar por los barrios, Majito, eso es importante, tener idea, porque hay categorías donde tú puedes hacer inversiones de bienes raíces. Entonces, tener una idea de qué mercado invertir, la ubicación es clave, por ejemplo. No sé si ahí me estás escuchando, creo que se quedó Sí, colgado, ¿sí sí, me sí, te estoy escuchas? escuchando. Todo este tiempo te estaba escuchando. No, Ah, no, ya, sí, sí. perfecto, porque Sí, aquí te salí a escucho. reconectarme. Entonces, yo creo que es fundamental. Primero, descárgate esas aplicaciones. Ten una idea súper clara en tu mente de a cuánto están los precios. Bueno, empieza por tu backyard, como decimos en el área de inversiones. Empieza en tu barrio. Descárgate la aplicación, mira cuánto están las casas. Por lo general, una casa, por ejemplo, de 3 dormitorios, 2 baños, que es una casa que puede ser muy fácilmente rentada. Por ejemplo, mira cuánto están, cuánto vale en el barrio siguiente, cuánto está en el barrio que tú tienes. Mira los niveles de criminalidad que hay, qué tipo de escuelas hay alrededor de eso, qué tipos de tiendas. No es lo mismo que tú compres una casa que está cerca a un laundromat, que es básicamente estas lavanderías. Los negocios tienen la lógica de por qué se ponen en ciertas áreas. Tú no encuentras una lavandería en un área de millonarios. ¿Qué millonario va a lavar la ropa en un laundromat? Nadie. Entonces, esas Claro. cosas, también tener lógica de la ubicación es clave. ¿Para qué vas a tener esa propiedad? Para invertir a largo plazo, es decir, mes a mes a mes, vas a poner un arrendatario que simplemente él traiga sus cosas y tú le arriendas mes a mes, o vas a comprar una propiedad para hacer Airbnb, por ejemplo. Si es que quieres Airbnb o Verbo, todas estas plataformas que son de vacacionales, ahí más bien, pues, ¿dónde la gente quiere ir a vacacionar? Cerca a la playa, cerca a algún lugar turístico. Entonces, siempre ten el fin que quieres usar esa propiedad desde el inicio. ¿Para qué voy a usar? Y algo que yo recomiendo siempre también es tener una buena ubicación, Majito, de la propiedad, porque no es lo mismo el arrendatario que a ti te va a rentar una casa en una buena área decente, tal vez no la más costosa, pero por ejemplo nosotros amamos buscar áreas de inversión en tipo B. ¿Por qué? Porque es un área en crecimiento, no es tan costosa como las áreas A y todavía se puede sacar cash flow, que es el flujo de caja, cuando tú rentas una propiedad. O sea, ¿qué es el flujo de caja? Es de esos gastos que tú vas a poner tanto de la hipoteca, de los gastos de los taxis, de todos los gastos que vas a hacer, que de ahí te quede un dinero extra. Ese es el cash flow, que te quede dinero extra. Aquí me sale otra vez reconectándose. ¿Sí me escuchas? Sí te escucho, Creo sí que te ya se escucho. colgó. Me encanta la Sí, ya. explicación del cash flow. Entonces, eh, sí, entonces esto del cash flow es importante porque tienes que hacer cuenta que de todos los gastos que tú tengas se cubran por la propia propiedad. Siempre, siempre, siempre. Eso es clave, independientemente de dónde estés comprando la propiedad. La ubicación es importante. Entonces, ¿cuál sería el paso a paso, Majito? Como yo empecé viendo casas, primero que esté en tu mente, porque si está en tu mente, vas a empezar a ver, like, mira, esta casa está en venta, pero cuando uno no tiene en su mente esa información, no ves oportunidades.
Entonces es importante que empieces a ver en estas aplicaciones. Segundo, el segundo paso es que también te encuentres con un prestamista, un lender, que es en inglés. ¿Para qué te sirve este lender? Tú te vas a sentar con él o puedo, yo también tengo los contactos, compartirte esos contactos y con ese prestamista tú vas a ver hasta cuánto puedes financiar una propiedad, porque de nada me sirve. Digamos, yo me quiero comprar una casa de $1 millón, pero mi salario, mi condición de vida, solo me aprueban una hipoteca de 500,000. Tienes que saber hasta cuánto en las condiciones financieras que tú estás, tanto tu crédito historial, tanto tus ingresos, tus egresos, si Tus tienes hijos, si no ingresos, tienes hijos, tu nivel de hasta cuánto te endeudamiento apruebas. hasta ahora. Exacto, hasta cuánto te aprueban. Entonces, siempre cuando tú vas a buscar una propiedad, o sea, una cosa es ver en la aplicación, pero tú ya cuando contactas a un agente de bienes raíces, los agentes de bienes raíces te dicen, tienes ya una pre-approval letter, que es básicamente una letra aprobada por un prestamista. Eso te piden porque ellos también no quieren perder tiempo indicando casas a alguien que no puede comprar. O sea, tiene sentido también porque es un negocio y su tiempo. Claro. Entonces, cuando tú ya tienes esta letra, tú ya sabes, bueno, mi prestamista me dice que me pueden aprobar hasta una casa de $500,000. Entonces tú ya sabes que no vas a estar buscando casas de $700,000 porque no te van a aprobar ese préstamo. Entonces con ese Claro. pre-approval letter es como que ya de cierta manera haces más pequeño la búsqueda y ahí puedes empezar ya a buscar qué propiedades, qué áreas hay, dónde es más seguro, dónde es menos seguro, porque no es lo mismo tener un arrendatario en un área que es más decente, que tienes una persona que te va a pagar seguro, versus en un área donde hay gente que no tiene trabajos muy estables, vas a entrar en muchos problemas. Entonces, eso también es importante. Yo te digo esto porque, por ejemplo, en Ecuador, nosotros tenemos arrendatarios que no pagan muy puntual y es todo un dolor de cabeza. Entonces, es súper importante el área, a veces pagar un poco más, pero tener una calidad de arrendatario mejor, que te va a evitar muchos dolores de cabeza. Entonces, esa sería mi recomendación. Primero, empezar a ver opciones en tu casa. Tener esta reunión con un lender es importante porque ya tú vas a saber hasta cuánto te aprueban. Una vez que tienes esta letra de preaprobación, ahí sí te reúnes ya con este agente de bienes raíces o incluso el agente de bienes raíces siempre tienen un prestamista con los que trabajan. Y ahí puedes empezar con ese mismo agente de bienes raíces a buscar propiedades. Y una vez que ya encuentras ahí, tú empiezas a visitar, visita muchas propiedades, las más que puedas, porque créanme que en ese proceso que nosotros fue el paso a paso como hicimos. Y en ese de ir a una propiedad, ir a otra propiedad, nos íbamos dando cuenta de muchas cosas, de que, ay, esto no me gusta, esto sí puede tener. Y algo que les recomiendo, que no se enamoren de lo que ven, sean muy numéricos. Este número hace sentido no para una inversión, porque a veces nos vamos a ver una casa y es, ay, qué hermosa es la casa de mis sueños. Tengan en mente que no es para ustedes vivir, sino para rentar, o incluso pueden vivir de comienzo, pero la idea es que a largo plazo esa es una propiedad que se va a rentar. Entonces yo creo que eso es importante, no enamorarse, sino ser súper lógico y saber que los números tienen sentido. No sé si me escuchas, Majito, porque siento que aquí te quedaste colgada. Sí, te estás cortando un poquito, pero sí, sí, medio que te estoy escuchando. O sea, básicamente lo que estabas diciendo ahorita, lo último que te escuché fue que tienes que ser bastante metódica al momento de buscar estas bienes raíces. O sea, básicamente hacer el análisis, ver bien la propiedad, visitarlas, no enamorarte de una propiedad, sino realmente ver los números, ver si es que esto tiene sentido o no. Y decir como que, ok, recuerda que esto es una inversión y es difícil porque muchas veces las decisiones financieras son emocionales, pero nuevamente recordar que esto es una inversión y es parte de crecer tu patrimonio, entonces tienes que ver si es que tienes suficiente flujo de caja y si vale la pena esta cuota de entrada que le estás metiendo. Y también otra cosa que me pareció súper interesante es la parte de tu propia salud mental al tener este negocio, porque a fin de cuentas bienes raíces, creo que mucha gente piensa como que, voy a invertir en bienes raíces y ya, o sea, no se dan cuenta de todo el trabajo que conlleva. Número uno, mantener la propiedad, porque la propiedad siempre va a requerir mantenimiento. Número dos, o sea, como que la parte de gestionar los pagos, o sea, un inquilino te paga de mes a mes, pero no todos los inquilinos pagan puntual y siempre existe ese riesgo. Entonces, creo que
que muchas veces cuando una persona está pensando, y esto me pasa a mí con muchos de mis alumnos y la comunidad de Simplemente Dinero, la gente que como que no sabe mucho de inversiones, dice como que, quiero generar ingresos pasivos. Y la gente piensa que como que es cuestión de simplemente poner el dinero y ya, te olvidas del tema, pero nada que ver. O sea, bienes raíces en realidad es algo que sí conlleva trabajo, no son ingresos pasivos al 100%. Son pasivos en el sentido que no dependen del tiempo que le dedicas el uno a uno, pero sí requieren tiempo de mantenimiento, asegurarte, sabes, como que de conseguir inquilinos, que te paguen a tiempo, etcétera. O sea, lo tienes que manejar como un negocio. Te da bastante libertad, pero no es como que como invertir en la bolsa de valores que tú inviertes en acciones y te olvidas del tema, en cierto sentido. Puedes configurar y automatizarlo. Entonces, eso es algo importante que me parece recalcar de las diferencias entre invertir en bienes raíces versus invertir en la bolsa de valores. Y una última cosa que te menciono, que me parece interesante también es, ahorita estamos hablando en inversión en bienes raíces en el contexto de comprarte una propiedad de inversión, o sea, una que tú estás comprando con el propósito de construir tu patrimonio y de generar flujo de caja, ese cash flow que tú estás mencionando. Eh, Muchas veces las personas me dicen como que, quiero comprarme una vivienda para estar construyendo el patrimonio. Me parece que alquilar es desperdiciar el dinero. Por un lado, esto es cierto que como que cuando tú estás pagando un alquiler, eso no está construyendo patrimonio de por sí. Pero por otro lado, el otro lado de la moneda es que cuando tú pagas tu alquiler, ese es el techo, el máximo de lo que vas a pagar de mes a mes. En cambio, cuando tienes bienes raíces, la cuota hipotecaria, el mortgage, que incluye como que property taxes, todo eso, es del mínimo. Quizás a veces tienes Ujú. como que estos costos de mantenimiento, que se te daña algo, que tú tienes que ir, dedicarle tiempo, el reemplazo, etcétera. Entonces, son cosas que uno tiene que considerar al momento de invertir en estas propiedades. Pero en todo caso, ya creando esta conciencia, como tipo de inversión, ¿tú recomiendas que las personas inviertan en bienes raíces o te parece que hay cierto perfil de persona que no, quizás no debería estar invirtiendo en bienes raíces y que se enfoque en otros tipos de inversiones? Cuéntame, ¿qué opinas de eso? La verdad, yo pienso que todo el mundo debería tener un portafolio en el que incluya bienes raíces, Majito. Ahora, dentro de bienes raíces hay muchos modelos de inversión. No todos son tan activos, no todos son tan pasivos. Yo creo que es fundamental primero identificar qué tipo de inversionista eres tú, porque no es lo mismo. Yo te hablo, por ejemplo, de mi caso. Yo soy tiendo a ser un poco más inversionista pasiva. Nosotros tenemos inversiones en estas propiedades, por ejemplo, que te digo que hacemos renta, pero preferimos pagar un excedente o una persona un 10% que nos cobra por la administración de la propiedad. Entonces, ¿qué hace? Que Property manager, sí. exacto, nosotros no administramos la propiedad, esa persona lo hace, pero obviamente tenemos que hacer números que ese gasto para esa persona igual tenga sentido dentro de la ganancia. Entonces, hay diferentes maneras de cómo invertir. Por ejemplo, tú puedes o tú mismo administrarla y hace que 10% extra se queda contigo, pero tú haces el. Entonces, yo creo que depende mucho de saber qué es lo que tú quieres. Yo creo que al empezar a invertir debemos tener como que cuál es la meta. ¿Cuánto quiero llegar a ser? O sea, no es solo el quiero tener dinero, sino cuánto necesitas para vivir en realidad. Porque libertad financiera, si es que tú estás haciendo $5,000 al mes y con $5,000 al mes en rentas tú ya eres libre financieramente, pues ya estás, no necesitas llegar al $1,000,000. Entonces yo creo que es importante tener eso en mente, cuánto necesito, a dónde quiero llegar. Y porque hay diferentes maneras. Otra manera, por ejemplo, como nosotros hacemos inversión, mi esposo, por ejemplo, mira, él también trabaja, yo también en la parte de salud. Entonces, en mi caso, a mí, por ejemplo, yo no sé de construcción, yo no me voy a poner a comprar una casa, poner a rehabilitarla. No digo que es un mal modelo de inversión, simplemente no es para mí. ¿Por qué? Porque yo no sé nada de construcción, yo no disfrutaría el tiempo de ir a ver cómo están arreglando la propiedad, porque es algo que yo no tengo conocimiento. Pero hay personas que sí. En cambio, en nuestro caso, por ejemplo, como te decía, preferimos pagar un property manager y eso nos ayuda a que nosotros liberemos cierto tiempo y que igual podamos seguir teniendo propiedades de inversión. Otro modelo pasivo también es, por ejemplo, en multifamily real estate, que nosotros también hacemos. Igual tú tienes ahí dos modelos de inversión. Si es que quieres tú involucrarte con tu tiempo, digamos que tú quieres, ya no te gusta el trabajo que tienes y quieres estar más activo en inversiones de multifamily real estate, que básicamente son estos edificios grandes o estos conjuntos de personas donde viven 20 o más familias,
Hablamos de edificios que ya cuestan 10, 20, 50, 100 millones de dólares. Ese es otro modelo de inversión por lo menos. Y aquí tú tienes igual dos maneras de ingresar. La una es que tú seas parte del sindicato, que tú quieras entrar de manera activa, o sea, levantar capital o analizar la propiedad o ayudar en la administración de la propiedad. Ahí requiere tu tiempo. Estas personas trabajan a tiempo completo levantando capital de inversionistas, analizando la propiedad, asegurándose que todo vaya en orden. Pero está el otro grupo, que son los LP, bueno, hay el GP, que es los General Partners, que es el grupo del sindicato, y están los LP, en cambio que somos las personas que invertimos de manera más pasiva, que tienes un dinero, por ejemplo, de tu Roth IRA, o tienes dinero de tu 401k del trabajo, que en vez de que esté ahí, lo puedes pasar a dinero en inversión en bienes raíces. ¿Y qué hace esto? Que a ti te pagan cada 4 meses, digamos que invertiste 50,000, 100,000 dólares, y tú tienes una porción dentro de este edificio que cuesta 10 millones, tú eres parte de los propietarios porque invertiste aquí. ¿Qué es lo que te hace que tú no haces nada? Tú no vas a cobrarles la renta, tú no estás a cargo de ellos. Para eso está este grupo de sindicatos. Pero como tú pusiste dinero ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú cada 4 meses te van a depositar ese dinero a ti en el banco. Entonces, esa es otra manera de invertir. Por eso depende de saber desde el inicio qué tanto quieres involucrarte. O quieres estar en la parte de acá o quieres estar en la parte de acá. Pero hay modelos de inversión para todo. Pero al tú conocer, al tener esas oportunidades en tu mente, sobre todo, es cuando empiezas a ver. Porque yo antes, Majito, créeme, cuando yo veía estos edificios decía, cuando sea millonaria de comprar eso. Y no, o sea, me di cuenta después cuando ya nos involucramos en multifamily real estate, que no es así, no necesitas ser millonario, que tal vez si es que has trabajado por un buen tiempo y tienes un 401k de tu trabajo, ya medio bueno que quieres ponerle más bien a que te dé beneficios también fiscales, porque con los taxis es otra cosa que también Bienes Raíces nos encanta porque tiene mucho beneficio fiscal. Entonces, si tú quieres cambiarle, en vez de que esté en el 401k en tu compañía, lo haces un rollover, lo pasas acá a inversiones de multifamiliares, tienes, por ejemplo, más beneficios. Entonces, todo depende de eso, o sea, saber, primero conocer y después saber en base a tu estilo de vida, cuánto quieres estar involucrado, si eres mamá, si tienes hijos pequeños, si tienes hijos grandes, si eres sola, si eres acompañada, cuánto tiempo libre tienes. Todo eso depende. ¿A qué quieres dedicarte? ¿Quieres dedicarte al 100% a bienes raíces o quieres simplemente que bienes raíces sea una fuente de generar riqueza como algo que lo vas construyendo, pero tu tiempo principal está en otra actividad? Todo eso depende de qué tipo de inversionista eres tú. Buenísimo, Ivette. Me encanta, me fascina todo lo que me has dicho. Y nada, me parece súper, súper enriquecedor para todas las personas que están escuchando. Yo también he aprendido bastante en esta conversación, así que te agradezco. Te iba a decir que ya estamos llegando al fin de este segmento. Eh, ¿Cuál es tu mensaje principal que quieres enviarle a los oyentes de este episodio, de este podcast de Libertad Financiera? Si tuvieras un mensaje principal que quisieras enviar a cualquier persona interesada en construir su patrimonio, sobre todo en bienes raíces, ¿qué le dirías? Yo le diría que no se conformen, Majito, con la vida que ahora tengan. Todas las personas tenemos la capacidad de cambiar nuestro futuro en cualquier momento. No importa la situación en la que estemos, de dónde hayamos venido, tenemos y yo lo digo, yo que me tuve que reinventar una vez más en un nuevo país y muchos inmigrantes tenemos esta situación de empezar desde cero. No importa diplomas, no importa nada, todo queda en otro lugar y siempre tenemos la capacidad de reinventarnos. Entonces no nos conformemos, está bien que si de comienzo llegamos a hacer cualquier trabajo por sobrevivir, porque uno tiene que comer, pagar cosas, pero no nos conformemos. Estamos en un país lleno de oportunidades y el no aprovechar realmente no está bien. Aprovechar todas las cosas que tiene para ofrecernos, el educarnos, yo creo que para mí el educarme ha sido lo que ha cambiado mi vida en realidad, Majito. Cambiar esa mentalidad y que saber que no, o sea, que a veces vemos que los ricos decimos esa vida no es para mí o eso es porque ellos tuvieron suerte y saber que no es suerte, que son resultados y que esos resultados nosotros los podemos hacer con acción y con conocimiento. Eso sería a mí. Y muchas gracias igual, Majito, me encantó este espacio. Bueno, por ahí se nos cortó unas partes del internet, pero gracias por este espacio, en serio, qué lindo que puedas tú también ayudar a más personas con la parte financiera, que en realidad yo creo que es una parte fundamental, una herramienta para la vida. O
sea, todos deberíamos saber, no importa de lo que sea que estemos, todos deberíamos aprender de dinero. 100%. Muchísimas gracias, Ivette. Voy a dejar tu contacto y toda la información, links de cómo la gente puede contactarte en la descripción de este episodio. Y nada, que tengas un muy lindo día. Gracias nuevamente por ser parte de este espacio. Creo que todas las personas que van a escuchar esto van a terminar inspiradas y más enriquecidas. Así que muchas gracias, Ivette. Que tengas un hermoso día. Nos vemos en una próxima. Gracias, Majito. Ya nos vemos. Gracias.